Penguin Random House Audio presenta Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, de Ricardo Pérez Montfort. Tomo 1. Narrado por Noé Velázquez. Introducción. Nuestras historias del pasado son como los restos de un naufragio en la playa. Carolina Herschel, 1879. Lázaro Cárdenas del Río vivió poco más de 75 años, de mayo de 1895 a octubre de 1970. Su vida transcurrió desde finales del siglo XIX hasta el inicio de la década de los 70 del siglo pasado, periodo durante el cual México y el mundo se transformaron radicalmente. En el primer cuarto de siglo el país vivió una violenta revolución y una larga etapa de reconstrucción que duraron hasta los primeros años 30. El intento de reorganización de las instituciones, de redistribución de sus riquezas y el armado de su nueva organización política, social y cultural caracterizó a los años siguientes. En la segunda mitad de los 40, los militares revolucionarios entregaron el poder a una primera generación de civilistas que orientaron el desarrollo de la nación por el rumbo de la inversión privada y la continuación del control corporativo de las fuerzas productivas. Con una economía íntimamente ligada a los designios de su vecino del norte, México llegó a la década de los años 60 con un crecimiento sostenido que fue llamado eufemísticamente el milagro mexicano. La distribución equitativa de la riqueza, la justicia social y la conciencia revolucionaria se habían quedado en el camino y solo aparecían con alguna frecuencia en discursos o aniversarios. A finales de los 60, un sistema autoritario, unipartidista y defensor de los privilegios de políticos, empresarios y hombres de negocios se había adueñado del país, y de aquella revolución, que había prometido tanto y logrado tan poco, solo quedaban pocos remanentes. A lo largo de aquellos 65 años, la situación internacional entró 2 veces en crisis bélica con proporciones jamás imaginadas por la humanidad. Varios imperios se derrumbaron y otros emergieron vigorosos y arrogantes. El fascismo, el comunismo y el capitalismo se disputaron tanto las conciencias como las organizaciones sociales y los recursos económicos de los 5 continentes, quedando al final de aquella contienda el mundo dividido en 2 grandes bloques comandados por los países más poderosos en materia militar e ideológica. Derrotado el nazifascismo a partir de 1945 y con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cada uno con sus aliados y satélites, surgieron como las 2 grandes potencias confrontadas en lo que se daría por llamar la Guerra Fría. Una escalada armamentista protagonizada por estos 2 estados, que también derivaría en una competencia por la supuesta conquista del espacio, caracterizaría aquel inicio de la segunda mitad del siglo XX. Los conflictos no cesarían, y el aumento en la tensión internacional surgiría principalmente en el continente asiático hasta bien avanzada la década de los 70. Primero en Corea, luego entre la URSS y China, y finalmente en Vietnam. En Europa, los remanentes de la Segunda Guerra Mundial dividirían a Alemania, identificándose al Muro de Berlín como símbolo de la intransigencia desatada por la bipolaridad mundial. Igual en América, fuertes tensiones se vivirían durante la crisis de los misiles entre Estados Unidos, Cuba y la URSS. No tardaría en mostrarse la continuidad de intolerancia norteamericana ante la posible propagación del comunismo en el Caribe y en otros países del hemisferio occidental. En 1965, la ocupación de la República Dominicana por parte de los Marines trató de mandar el mensaje imperial estadounidense a todo el continente. Para entonces, y ya recuperados Europa y Japón de la enorme destrucción suscitada durante la Segunda Guerra Mundial, cierta distensión pudo percibirse en algunas áreas que antiguamente se disputaban los 2 bloques. Sin embargo, hacia finales de la década de los 60, al interior de cada una de sus áreas de influencia, la inquietud se dejó sentir de manera palpable.
Sample complete. Ready to continue?